Descripción de la boleta censal, Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. La boleta censal es el principal documento de un censo porque constituye el instrumento para la recolección de la información estadística censal. Contenido de la boleta censal. Capítulo A. Ubicación geográfica de la vivienda. El capítulo A de la boleta censal sirve para obtener información sobre la ubicación geográfica de la vivienda y de la población, según la distribución político-administrativa del país y a niveles más desagregados como las localidades y comunidades. En el capítulo A se registran los datos numéricos de la ubicación geográfica, o sea, los códigos que corresponden a código municipal, distrito, ciudad o comunidad, zona censal, sector, segmento y manzana. Además, se registra la dirección de la vivienda y, más importante, el número de personas en la vivienda. Capítulo B. Principales características de la vivienda. Vivienda es todo local o recinto estructuralmente separado e independiente que ha sido construido, convertido o dispuesto para fines de alojamiento permanente o temporal de una o más personas. La vivienda debe tener acceso directo desde espacios públicos, plazas, calles, avenidas, o desde espacios de uso común, pasillos, patios, escaleras, sin atravesar otra vivienda. En el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, las viviendas se clasifican en particulares y colectivas. Tipo de vivienda. El tipo de vivienda en la boleta clasifica la información en tres categorías: vivienda particular, vivienda colectiva y sin vivienda. Vivienda particular es aquella destinada como alojamiento permanente o temporal de una persona o grupo de personas, con o sin vínculo familiar, que viven bajo un régimen familiar y comparten habitualmente sus comidas. La vivienda particular puede ser de los siguientes tipos: casa, choza, pahuichi. Es una vivienda construida independiente, cubierta por un techo, con paredes externas, con acceso directo desde áreas públicas. Departamento es una vivienda situada en un edificio junto a otras del mismo tipo, a la que se accede desde espacios de uso común, pasillos, corredores u otros accesos directos. En general, el departamento cuenta con abastecimiento de agua y servicios básicos de uso privado. Cuartos o habitaciones sueltas. Es la parte de una casa o casa de vecindad con ventillos, ocupada por un hogar en el momento del censo. En general, los cuartos o habitaciones sueltas cuentan con abastecimiento de agua y servicios sanitarios compartidos con otros hogares. Vivienda improvisada. Es un recinto o albergue adaptado para vivienda. En general, una vivienda improvisada carece de baño y cocina. Está construida con materiales de desecho como cartones, hojalatas, tablas, plásticos u otros. Son viviendas improvisadas, las chujlas, hanacas, toldos, carpas, vagones de ferrocarril y otros de este tipo. Local no destinado para vivienda. Esta categoría comprende a los galpones, garajes, graneros, almacenes, cuevas, refugios naturales, casetas y otros que se hallan habitados en el momento del censo. Vivienda colectiva es aquella destinada como alojamiento permanente o temporal de un grupo de personas sin vínculos familiares que hacen vida en común por razones de disciplina, enseñanza, religión, salud, trabajo u otro motivo. Son viviendas colectivas los hospitales, asilos, orfelinatos, internados, cárceles, cuarteles, hoteles y otros. Son personas en tránsito las que están de paso por un lugar censal y que tienen otra residencia habitual. Así, por ejemplo, las personas que durmieron la noche anterior del día del censo en aeropuertos, terminales de buses, trancas, ferias y otros de este tipo. Personas sin vivienda. En esta categoría se encuentran las personas en tránsito y personas que viven en la calle. Condición de ocupación. La información sobre condición de ocupación de las viviendas se recoge solo para viviendas particulares. Según la condición de ocupación, las viviendas particulares pueden ser ocupadas o desocupadas. Viviendas ocupadas son las viviendas que en el momento del censo se encuentran ocupadas bajo dos formas: viviendas ocupadas con personas presentes en el momento del empadronamiento o viviendas ocupadas con personas temporalmente ausentes. Una vivienda ocupada con personas presentes es la que en el momento del censo tiene una o más ocupantes presentes. Una vivienda ocupada con personas temporalmente ausentes es la que en el momento del censo se encuentra ocupada, pero con sus ocupantes ausentes.
Viviendas desocupadas son las viviendas que en el momento del censo no se encuentran habitadas por ninguna persona, pero que pueden ser habitadas en cualquier momento. Entre las viviendas desocupadas se pueden señalar los siguientes casos: para alquilar y o vender. Son las viviendas desocupadas disponibles para ser alquiladas o vendidas. Esta información puede existir en un aviso de alquiler o venta o ser proporcionada por un vecino. En construcción o reparación son las viviendas que en el día del censo se encuentran en construcción y no son aptas para ser habitadas. Abandonadas son las viviendas que están abandonadas pero que mantienen condiciones de habitabilidad. Se excluyen las viviendas que se encuentran en ruinas. Materiales de construcción más utilizados en la vivienda. La información estadística sobre los materiales de construcción más utilizados en los elementos de la vivienda proporcionan una base muy útil para el estudio del parque de viviendas y las condiciones habitacionales de la población. Los elementos de la vivienda que se consideran son las paredes exteriores, los techos y los pisos. Disponibilidad del servicio de agua. Sistema de abastecimiento de agua. El sistema de abastecimiento de agua está relacionado con la protección del líquido elemento contra las impurezas y la contaminación. Distribución del agua en la vivienda. La provisión de agua por cañería se considera el medio más eficaz para la protección del agua contra las impurezas y la contaminación. En la boleta censal se recoge información sobre la distribución del agua por cañería. Disponibilidad del servicio sanitario. La disponibilidad del servicio sanitario está estrechamente relacionada con el saneamiento básico y el medio ambiente. En la boleta censal, la pregunta sobre la disponibilidad del servicio sanitario, baño o letrina, recoge también información sobre el uso privado o compartido del servicio sanitario. Eliminación de aguas servidas. La forma de eliminación de aguas servidas está relacionada con la disponibilidad del servicio sanitario, baño o letrina. En la boleta censal, la pregunta sobre la eliminación de las aguas servidas se hace solo en las viviendas que tienen servicio sanitario. Disponibilidad y fuente de energía eléctrica. La energía eléctrica es considerada como uno de los servicios básicos de la vivienda. En la boleta censal, la pregunta sobre la energía eléctrica investiga la disponibilidad y fuente del servicio. Otros temas relacionados con la vivienda. Principal combustible o energía utilizado para cocinar. El combustible o energía utilizada para cocinar tiene relación con el medio ambiente. En la boleta censal, el principal combustible o energía utilizada para cocinar puede ser gas domiciliario, gas en garrafa, leña u otro. Disponibilidad de cuarto de cocina. La disponibilidad de cocina se relaciona con las condiciones de habitabilidad de la vivienda. En la boleta censal se pregunta si la vivienda tiene o no tiene cuarto de cocina. Número de habitaciones de la vivienda. El número de habitaciones de la vivienda también está relacionada con las condiciones de habitabilidad de la misma. En el censo, un cuarto o habitación es todo ambiente con una superficie suficiente para dar cabida a una cama o catre para una persona adulta. En la boleta censal, la pregunta sobre el número de cuartos o habitaciones de la vivienda tiene respuesta numérica. Número de dormitorios de la vivienda. El número de dormitorios de la vivienda también está relacionado con las condiciones de habitabilidad de la misma. En la boleta censal, la pregunta sobre el número de dormitorios de la vivienda tiene también respuesta numérica. Eliminación de la basura. La eliminación de la basura se refiere a la eliminación de los desechos sólidos y es un tema de importancia, en particular para los grandes centros urbanos. En la boleta censal, las formas de eliminación de la basura pueden ser basurero público, carro basurero u otra. Equipamiento del hogar. Esta sección de la boleta censal sirve para recoger información sobre los bienes y servicios de equipamiento del hogar. En primer lugar, se recogen datos sobre el acceso a las tecnologías de información y comunicación TICs, y en segundo lugar, se recolectan datos sobre la disponibilidad de medios de transporte. Forma de tenencia de la vivienda. Esta pregunta investiga la forma de tenencia de la vivienda ocupada por los hogares particulares en el momento del censo. Las categorías de forma de tenencia principalmente permiten distinguir las viviendas ocupadas en propiedad y las viviendas en varias formas de arrendamiento. Emigración internacional. Este capítulo tiene el propósito de captar información sobre la emigración de la población boliviana al exterior del país desde el año 2001 hasta la fecha del censo. En primer lugar, el capítulo tiene una pregunta filtro para saber si alguna o algunas personas que vivían en el hogar fueron a vivir a otro país.
En el caso de que una o algunas personas hayan emigrado, se recoge la información sobre el sexo de la persona, el año de salida del país, la edad a la que se fue y el país donde vive en el momento del censo. Mortalidad. El capítulo D tiene el propósito de captar información sobre la mortalidad general y la mortalidad materna para mujeres de 15 años y más edad durante el periodo enero a diciembre del año 2011. De manera similar al capítulo C, el capítulo D tiene una pregunta filtro para saber si alguna o algunas personas que vivían en el hogar murieron durante el año calendario 2011. En el caso de que una o algunas personas hayan fallecido, se recogen datos sobre la edad al morir en años cumplidos, anotando 0 para menores de 1 año de edad y el sexo de la persona fallecida. Además, si la persona fallecida era mujer de 15 o más años de edad, se recoge información sobre la causa de la muerte. Personas con dificultades permanentes. Este capítulo tiene el propósito de obtener información sobre la existencia de personas presentes en la vivienda con alguna dificultad permanente para ver, oír, hablar, caminar o recordar. En primer lugar, la pregunta tiene un filtro para saber si entre las personas presentes en la vivienda hay alguna o algunas personas con alguna dificultad permanente. En caso de que haya alguna o algunas personas con dificultades permanentes, se recoge información de su edad en años cumplidos, anotando 0 para menores de 1 año de edad, su sexo y la dificultad permanente. Abre tu puerta al censo. Todos contamos, todos valemos. Instituto Nacional de Estadística, INE.